Jesucristo, roca eterna. Números capítulo 32, versículo 33 nos dice la palabra de Dios así. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijos de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, las tierras con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Amén. El capítulo 32 de Números es un momento crítico en la narrativa bíblica, la transición de la vida en el desierto a la conquista de la tierra prometida. Es un texto que explora la tensión entre el interés individual y la responsabilidad comunitaria. Se presenta un conflicto diplomático y moral que pone a prueba la unidad de las tribus de Israel. En las llanuras de Moab, las tribus de Rubén y Gad, poseedoras de grandes rebaños, solicitan establecerse en las tierras recién conquistadas de Jazer y Galaad, al oriente del Jordán. Lo que comienza con una petición logística se convierte en un profundo debate sobre la solidaridad nacional y los peligros de la división en momentos de crisis. Para entender el capítulo 32 de Números, debemos verlo como un tratado de unidad nacional. La historia ocurre justo antes de cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida. Analizaremos 5 puntos principales en este capítulo. Punto número 1, la petición de Rubén y Gad, versículo del 1 al 5. Las tribus de Rubén y Gad, y más tarde la media tribu de Manasés, notan que las tierras recién conquistadas al oriente del Jordán, Jazer y Galaad, son ideales para la cría de ganado, del cual poseían grandes cantidades. Nos dice Números capítulo 32, versículo 5, por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar al Jordán. Amén. El motivo, pragmatismo económico. Prefieren lo que ya tienen a la vista que la promesa que aún deben conquistar. Punto número 2, la indignación de Moisés, desde el versículo 6 al 15. Moisés reacciona con dureza comparando esta petición con la rebelión de sus padres en Cades Barnea con los 12 espías. El reclamo, Números capítulo 32, versículo 6 dice, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Amén. El peligro. Moisés teme que su actitud desanime al resto de las tribus y provoque una nueva disciplina divina que haga que todos perezcan en el desierto. Comodidad o traición. La petición de los rubenistas y gadistas es a simple vista pragmática. Sin embargo, la reacción de Moisés es de una indignación justificada. El líder hebreo identifica 2 peligros inmediatos. Primero, el desánimo del resto del pueblo. Si 2 tribus se quedan atrás, el resto de la nación se sentirá abandonada frente a la conquista de Canaán. Y segundo, la repetición del pasado. Recordamos Números capítulo 14, versículo 29, que dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Amén. Moisés evoca el trauma de Cades Barnea, donde la falta de la fe condenó a toda una generación a morir en el desierto. Para Moisés, buscar el beneficio propio antes de que la misión colectiva termine no es solo egoísmo, es una rebelión contra el propósito divino. Punto número 3, la contrapropuesta, el pacto de la vanguardia, versículos 16 al 19. Las tribus proponen un compromiso para demostrar su lealtad. Edificarán refugios seguros para su familia y el ganado en el oriente. Pero sus hombres armados irán y no regresarán a sus hogares hasta que todas las demás tribus hayan recibido su herencia en Canaán. La grandeza de este capítulo reside en la capacidad de la negociación y en el compromiso ético. Las tribus de Rubén y Gad
proponen un trato. Edificarán corrales y ciudades para sus familias y ganado, pero sus guerreros marcharán en la vanguardia, al frente de sus hermanos, hasta que la conquista sea total. Nos dice Números capítulo 32, versículo 19 así: porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este lado del Jordán al oriente. Amén. Punto número 4. Las condiciones del acuerdo. Versículo del 20 al 30. Moisés acepta el trato, pero establece una condición legal y espiritual estricta. Si cumplen su palabra y pelean, la tierra al oriente serán suya. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Amén. Números capítulo 32, versículo 23. Esta es una de las advertencias más famosas de la Biblia sobre las consecuencias de la negligencia. Punto número 5. La distribución y las ciudades. Versículos 33 al 42. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijos de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Amén. Número capítulo 32, versículo 33. El capítulo cierra con la entrega formal de las tierras del rey Sehón y Og a estas tribus. Se detalla la construcción de ciudades y el cambio de nombres de alguna de ellas, marcando el inicio del asentamiento israelita. Amén. A su nombre gloria. Concluimos. El capítulo 32 de Números deja una enseñanza que trasciende lo teológico para entrar en lo sociológico. Nadie es una isla. La herencia individual está intrínsecamente ligada al éxito colectivo. Al final, la unidad de Israel se preserva no prohibiendo los deseos de las tribus, sino condicionándolos al servicio del bien común. Es un recordatorio de que la verdadera victoria no se alcanza cuando uno llega a su destino, sino cuando todos llegan juntos. Amén. En resumen, solidaridad. El beneficio de uno no puede construirse sobre el sacrificio ignorado de otros. Integridad. El valor de la palabra empeñada ante Dios y la comunidad. Liderazgo. La capacidad de Moisés para transformar un conflicto potencial en una alianza estratégica. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, danos fuerzas para aceptar lo que no podemos cambiar, el coraje para transformar lo que sí debemos y la quietud para escuchar tu voz en el estruendo del mundo. Que nuestra vida sea un eco de tu paz y que nunca olvidemos que aunque el camino sea incierto, nuestro destino está seguro en tus manos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jehová te bendiga, Jehová te guarde.